Y en bueno, por el momento está como profesor investigador de tiempo completo aquí en la UAM Iztapalapa, y esta vez nos va a platicar sobre problemas subdeterminados y sobredeterminados. Bueno, pues primero que nada quiero agradecerles a las organizadoras. Me parece que es una labor bastante buena la que están haciendo, ¿verdad? Para difundir la matemática, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Bueno, pues sí fue un poquito difícil para mí el tratar de buscar un tema adecuado, digamos. No sé si es adecuado realmente. Me comentaron que son la mayoría estudiantes de licenciatura y pues están aprendiendo las herramientas, ¿verdad?, de la matemática, tanto las básicas como las otras herramientas que se requieren, ¿no?, para hacer aplicaciones, por ejemplo. Efectivamente, yo me dedico a matemática, bueno, tenemos que aplicar matemática básica, por supuesto, pero a resolver problemas. Algunos, pues, provienen de problemas reales. Entonces, espero que con lo que yo les voy a platicar, ustedes tengan una idea más o menos del tipo de cosas que hago. Entonces, bueno, se me ocurrió este tema, ¿verdad?, de problemas subdeterminados y sobredeterminados. Les voy a explicar así brevemente qué significa esto. Por ahí, en el siglo pasado o antepasado, no sé exactamente, Hadamard dividió los problemas que existen, que pueden ser problemas de la matemática o fuera de la matemática, en donde él clasificaba los problemas como bien planteados o mal planteados. No lo tomen en sentido literal, en realidad esto es una traducción del inglés. Bien planteado es en inglés well posed y mal planteado es ill posed. Entonces, bueno, no hay una traducción mejor, pero lo que quiere decir esto es que un problema es bien planteado si el problema tiene solución, si la solución es única y si la solución depende continuamente de los datos. O sea, son tres condiciones. Entonces, uno dice que puede resolver el problema de manera estable y la solución es única. Eso es básicamente lo que dice, ¿verdad? Cualquier problema que no cumpla alguna de estas tres condiciones o varias de ellas, se dice que es un problema mal planteado, no porque esté mal escrito, ¿verdad? Sino porque o no tiene solución o la solución no es única, o existe la solución, es única, pero no se puede calcular de manera estable. Vamos a ver qué significa eso un poquito más adelante. Entonces, bueno, pues el punto es que nosotros generalmente aprendemos a resolver problemas bien planteados y es menos común que en las carreras de matemáticas o de ciencias o ingeniería no nos enseñen cómo resolver problemas mal planteados, es decir, problemas donde quizá no hay solución o en donde quizá la solución no es única o donde no se puede calcular de manera estable. Recuerden que este tipo de problemas, ya cuando estamos hablando de problemas de industria, por ejemplo, pues son problemas grandes. Entonces hay que utilizar computadoras para resolver subproblemas. Los problemas, entonces, pues, las computadoras no tienen el sistema de los números reales de manera completa, ¿verdad? Es un sistema discreto. Cualquier perturbación que metamos ahí se puede amplificar. Entonces, el objetivo es tener métodos que no amplifiquen los errores o las perturbaciones. Eso es lo que quiere decir que sea estable. Entonces, aquí voy a empezar de manera así muy simple, con un modelo que, a pesar de la simplicidad, yo le llamo un modelo universal, porque de aquí parten las ideas fundamentales, digamos. Ustedes saben que cualquier matriz, vamos a considerar una matriz real, que tiene m renglones y n columnas. Cualquier matriz se puede considerar como una transformación. La transformación, pues, es a cada vector x en Rn le aplicamos la matriz A y me da como resultado un vector B, que es lo que tenemos aquí. Eso se denomina problema directo y no es más que un problema de evaluación, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos la matriz, damos un vector x y podemos calcular el producto, no hay ningún problema, y a eso le ponemos B. Sin embargo, el problema al revés es más complicado, ¿verdad? Nos dan un vector B
y el problema es calcular la X. Entonces eso me lleva al problema de resolver un sistema de ecuaciones. Eso ya no es tan directo, ¿verdad? Ahí pues depende, puede que la solución no tenga, que el problema no tenga solución, ¿verdad? A menos de que este lado derecho, B, se pueda expresar como una combinación lineal de las columnas de A. Esto es álgebra lineal. Lo que pasa es que el producto A por X en realidad me da como resultado una combinación lineal de las columnas de A. Entonces, esto quiere decir que el vector B, para que esto tenga solución, esta ecuación, el vector B debe de estar en el espacio columna de A. A eso le llamamos RA. Es de range en inglés. Podría haber puesto aquí columna, ¿verdad? Col de A. Es el espacio columna. Si B está en el espacio columna, entonces la solución va a ser única si la solución del sistema homogéneo es solamente la solución cero. Y en otras palabras, es que el kernel de esta transformación sea cero, la única solución es cero de la ecuación homogénea. Y el problema es bien planteado solo cuando la matriz es invertible. Aquí está mal, es invertible. Si la matriz A es invertible, pues sí podemos resolver siempre este problema, ¿verdad? Simplemente multiplicamos B por la inversa de A y encontramos X, no hay ningún problema. En otros casos, puede que no haya solución o puede que haya una infinidad de soluciones. Estos pues, son temas de álgebra lineal 1, ¿verdad? Aquí doy un ejemplo. Problema cuando m es mayor que n. Es decir, tenemos más ecuaciones que columnas. La matriz es una matriz delgada, así les llamo yo, ¿verdad? Es delgada. Y tenemos este vector B. Entonces, este sistema, si ustedes intentan resolverlo, por ejemplo, con eliminación de Gauss, se van a dar cuenta de que es inconsistente, ¿verdad? Es decir, el problema AX igual a B no tiene solución, porque B no se puede expresar como combinación lineal de estas dos columnas. Aquí es donde lo estoy indicando, ¿verdad? Este vector no se puede recobrar como combinación lineal de estas dos columnas. No existe X1 y X2 tal que se dé igualdad. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, hay muchos problemas en aplicaciones en donde se da esto. Por ejemplo, en problemas de ajustes de curvas, o problemas de mínimos cuadrados, en donde se tienen más datos que las incógnitas que hay que calcular. En este caso tenemos tres datos, las tres componentes de B, y solamente tenemos dos incógnitas, X1 y X2. Entonces, en ese tipo de problemas generalmente no existe la solución, a menos de que tengamos mucha suerte y el vector B esté en espacio columna de la matriz. Pero bueno, generalmente no sucede así. Entonces, aún en esos casos, ustedes van a trabajar en la industria o en algún otro lado, o trabajan para alguien que hace química, física, ellos, aún en esos casos, exigen una solución. Entonces uno tiene que decirles, bueno, pues entonces vamos a calcular una, ¿verdad? Una solución, vamos a inventar ahí cuál es la solución. Bueno, pues la solución se toma como aquel vector que minimiza la diferencia. Si no podemos realmente resolver esta ecuación, pues vamos a tomar la diferencia, b menos ax, y entonces pues vamos a calcular aquel vector x que hace que esa diferencia tenga norma mínima, y a eso le vamos a llamar la solución de norma mínima, ¿okay? Aunque no es una solución estrictamente hablando, pero en este caso estamos pensando en proyecciones. ¿Por qué? Pues porque el vector b está fuera del espacio columna. Entonces lo que estamos haciendo, lo que se hace al hacer esto es proyectar el vector b sobre el espacio columna de A. El vector b está fuera del espacio columna. Entonces, ¿cómo proyectamos? Bueno, pues hacemos proyección ortogonal. Y básicamente, pues al minimizar esto es cálculo de varias variables, ¿verdad? Calculamos el gradiente, que es igual a esa cantidad, en donde interviene la matriz traspuesta. Y entonces hay que resolver esto igual a cero, es decir, se obtienen lo que se llaman las ecuaciones normales, que son estas, en donde en el ejemplo que estamos considerando, A por A transpuesta, pues es una matriz cuadrada, ya va a ser 2 por 2.
Y esta matriz cuadrada, en este ejemplo, aquí no la puse, quizá más adelante está, creo que no, se me olvidó poner, pero bueno, la matriz cuadrada transpuesta por A es una matriz invertible. Y entonces este sistema sí lo puedo resolver y me da que X estrella, o sea, la solución de mínimos cuadrados, es 1 menos 1 medio. Entonces ya tenemos lo que es una solución. Hay que ver si nos conviene, ¿verdad? No nada más es posible encontrar soluciones de norma mínima, también podemos encontrar soluciones más cercanas a un valor predeterminado, haciendo más o menos la misma metodología. Pues aquí doy una interpretación geométrica, como les comentaba, en realidad lo que estamos haciendo detrás de esto es proyectar. Tenemos el sistema de ecuaciones AX igual a B, no tiene solución cuando B no está en el espacio de columna de A, y entonces pues, lo que hacemos es la de mínimos cuadrados. Entonces aquí tengo el vector B, supongan que este plano es el plano generado por el espacio de columna de A, ¿verdad? Cualquier subespacio pues, contiene el 0, entonces supongan que el 0 está aquí. Eso quiere decir que el vector B cae fuera del plano o del hiperplano, y nosotros lo que vamos a hacer es buscar aquella X barra tal que A por X sea más cercano a B. Y aquí tengo otro valor, pero este es más lejano, ¿verdad? Entonces vamos a buscar de todos los elementos del espacio columna aquel que se encuentra más cercano a B. Y pues eso solamente ocurre cuando B menos AX barra es ortogonal a AX barra. Bueno, pues se obtiene, si uno hace los cálculos geométricos, en este caso, se obtienen las ecuaciones normales. Esta ecuación, aquí ya estoy hablando en general, ¿verdad? Cuando esta ecuación tiene solución, esta matriz es cuadrada, pues cuando la matriz cuadrada es invertible. Entonces uno se pregunta, ¿qué tiene que pasar con las columnas de A para que la matriz sea invertible? Pues la respuesta es que A tiene que ser de rango completo, es decir, todas las columnas de A deben de ser linealmente independientes. Entonces, cuando sucede eso, la solución de mínimos cuadrados siempre se puede calcular y es única. Y es igual a esto. Bueno, pues resulta que si a esta cantidad, esta matriz que está aquí, le llamamos A daga, es esta matriz. Esta matriz, pues es una matriz que no es cuadrada, pero se denomina la inversa generalizada izquierda de A, porque al multiplicarla por el lado derecho por A, me da la identidad. Ustedes pongan A aquí, entonces les va a dar esto por la inversa por la matriz, les da la identidad, ¿verdad? Entonces, pues esto es como calcular la preimagen de la inversa generalizada de B. Por otro lado, si premultiplicamos esta matriz por A, como lo estamos haciendo aquí, obtenemos otra matriz de n por n. Eso es precisamente la matriz que hace que proyectemos este vector B sobre el plano generado por las columnas, como se ve aquí. Entonces, bueno, miren, todo esto es muy simple, en realidad pues no se requiere más que conocer un poquito de solución de sistemas de ecuaciones, propiedades de matrices y cosas de ese tipo, ¿verdad? Para verlo con claridad. Desgraciadamente no tenemos mucho tiempo para entrar en muchos detalles, pero no es complicado. Entonces este es el marco general para resolver problemas sobredeterminados, ¿no? Donde hay más ecuaciones que incógnitas, es decir, tenemos muchos datos y pocas incógnitas. Y les doy un ejemplo. Tenemos aquí un conjunto de 82 puntos, aquí lo estoy dibujando, son 82 puntos, no estoy dando las coordenadas, pues son quizá la gráfica. Y el problema es ajustar un polinomio de grado 10 a este conjunto de puntos. Entonces, como ven, tenemos 82 datos, X y Y, en realidad es el doble, ¿verdad? 164, pero bueno. Y lo que queremos es calcular los coeficientes C1, C2, C11, de tal forma que el polinomio ajuste tan bien como queramos esta curva, más bien este conjunto de puntos. Es un problema pues que lo podemos poner en la forma como les planteé, en la forma general, a X igual a B, donde B pues son los Y's, X son las incógnitas, los coeficientes, C1 hasta C11 son 11, y A es la matriz que hace que PXY sea Y, pues este polinomio para cada Y pues sea
y hice a la imagen de x y bajo esta función. Entonces, bueno, pues en este caso n es 82, n es mayor que n es igual a 11, entonces tenemos mucho más ecuaciones que incógnitas. Pues bueno, pues aplicamos esta tecnología, ¿verdad?, que tenemos aquí, y pues el resultado es este. Aquí se ve la curva, así en rojito. Hay otras, pero depende del método con el que se resuelvan lo que se llaman las ecuaciones normales, que son, las ecuaciones normales son estas. Esto es lo que hay que resolver de alguna manera. Pueden ser métodos directos, métodos iterativos, hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, aquí el propósito no es comentarles así con detalle cómo, sino son las ideas generales, ¿ok? Eso ya sería pues parte del curso de álgebra lineal numérica, por ejemplo, y algo de optimización. Entonces, bueno, valga aquí este ejemplo para ver que efectivamente sí se puede ajustar bastante bien un polinomio de grado 10. Uno se puede preguntar, ¿y qué pasa si disminuyo el grado del polinomio a 8, a 7, o si le aumento a 20, a 40, etcétera, ¿no? Bueno, pues ocurren cosas bastante curiosas, pero bueno, eso habría que verlo, ¿verdad?, haciendo los cálculos, y se aprende mucho más. Bueno, vamos al siguiente problema, que son problemas subdeterminados. Subdeterminados son aquellos en donde tenemos menos, para este sistema de ecuaciones, tenemos menos ecuaciones que incógnitas. Por ejemplo, esta es la misma matriz, solo que en lugar de tomar las columnas, anteriormente tenía esta matriz, ¿verdad? Tiene columnas 1, 1, 1, 2, menos 1, 1, menos. Ahora considero la otra, ¿verdad? Esta. En realidad nada más estoy considerando la traspuesta y estoy dando un lado derecho 3, 0. Bueno, pues la ecuación x igual a b en este caso tiene una infinidad de soluciones. Eso es lo que va a pasar en un sistema de ecuaciones real, lineal. Si ustedes tienen menos ecuaciones que incógnitas, generalmente va a haber una infinidad de soluciones. Y las soluciones se expresan en esta forma: va a haber una solución particular más el conjunto solución de la ecuación homogénea, que es este vector, el generado por este vector b, donde b es este vector. Ese es un teorema general del álgebra lineal. Es que resolver una ecuación a x igual a b, en donde hay una infinidad de soluciones, la forma de encontrarla es encontrar una particular y luego agregarle todas las soluciones del sistema homogéneo, que es una infinidad. En este caso, el sistema homogéneo pues es una línea t por b que pasa por el origen. Entonces hay una infinidad. O sea, todo esto tiene interpretaciones geométricas muy bonitas. Aquí yo estoy encontrando la solución en forma paramétrica, donde t es cualquier número real, pues hay una infinidad. Pero si ustedes tienen un sistema grande, que es lo que pasa en aplicaciones reales, entonces pues está medio canijo encontrar soluciones paramétricas, porque uno tiene que resolver a mano el sistema, ¿verdad? Hacer eliminación de Gauss, por ejemplo, ver cuáles son variables libres, cuáles son variables básicas, ver cómo se genera la solución de la ecuación homogénea, todo ese tipo de cosas. Y eso pues no es sencillo cuando ya tienen sistemas en aplicaciones, pues pueden ser de cientos de miles o de millones de ecuaciones. Entonces en esos casos pues ya no podemos calcular esto de manera analítica, ¿verdad? Uno tiene que usar computadoras en esos casos. Ok, entonces bueno, como tenemos un montón de soluciones, una infinidad, pues uno aún así quisiera decir, ok, pero yo quiero una de esas soluciones. Y entonces va a depender del problema de donde provenga esta ecuación lineal, ¿verdad?, para encontrar soluciones únicas. O sea, eso depende de qué es lo que andas buscando. Vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante, pero para obtener una solución única, pues debemos de dar información adicional. Y aquí de nuevo, pues es aquella que sea de norma mínima, ¿verdad? De todo el conjunto de soluciones que tiene, por ejemplo, de todo este conjunto de soluciones, donde x0 es este vector y b es este otro vector, pues vamos a encontrar la que tenga norma mínima de todas estas. Aquí se puede calcular analíticamente, ¿no? Un problemita pequeñito, ¿verdad? En general no va a ser posible. Entonces,
cuando tenemos sistemas grandes, uno tiene que resolver un problema de optimización. Uno dice, bueno, pues yo voy a minimizar esta función. Esta es la norma de x al cuadrado, ¿verdad? Es la suma de las xy al cuadrado por un medio. En un medio es nada más un factor de escala que puede quitarse. Hay que minimizar esto para todas las soluciones del sistema. Ese es un problema general de optimización con restricciones. Entonces ustedes ya vieron, me imagino alguna vez, cómo resolver problemas con restricciones en cálculo, por ejemplo. Dicen, bueno, pues generalmente les enseñan el método de multiplicadores de Lagrange, ¿verdad? Ya, pues metemos un multiplicador de Lagrange y luego aplicamos las condiciones de Cohn-Tucker, me queda un sistema de ecuaciones y calculo los multiplicadores y luego ya calculo el mínimo, ¿verdad? Y también hay otro método que es quizá en algunos problemas más efectivo que el método de multiplicadores de Lagrange, que no se enseña generalmente en los cursos básicos, que se llama el método de regularización o penalización. Déjenme comentarles cómo va eso. Entonces, se escoge un parámetro alfa suficientemente pequeño y en lugar de minimizar solamente esta cantidad, pues vamos a hacer la diferencia como lo hicimos en mínimos cuadrados, ¿verdad? En mínimos cuadrados dijimos, tomamos la diferencia y minimizamos la diferencia de b menos ax, o sea, la norma. Bueno, pues aquí es esta norma, solo que a diferencia de mínimos cuadrados, pues tenemos este otro término adicional en donde estamos poniendo una constante ahí alfa. Bueno, pues esta constante alfa es para darle un peso a esta cantidad, ¿no? Si calculamos el gradiente de esta función, uno lo puede hacer sin problema, uno puede hacer los cálculos, pues me va a quedar que el gradiente es esta cantidad. Y como esta función es cuadrática, se puede probar que es convexa. Entonces es una función así como una parábola, digamos, pero en muchas dimensiones. Tiene un único mínimo que es precisamente, cae en el vértice de ese paraboloide, ¿verdad? Y ese vértice es la solución de estas ecuaciones, que son el gradiente de esto. Entonces, bueno, pues hay que resolver este sistema, ¿verdad? Observen que si aquí ponemos alfa igual a 0, quitamos este término, obtenemos lo mismo que mínimos cuadrados. Solo que resolver el sistema de mínimos cuadrados no es una buena idea, porque en este caso A transpuesta por A ya no va a ser invertible, nunca va a ser invertible si el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas. La razón es muy simple: si el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas, el rango máximo de la matriz es M, es decir, solo cuando todos los renglones sean linealmente independientes, pero no hay más. ¿Okay? Entonces el rango máximo es M. Por lo tanto, esta matriz es M por M. Es N por N. Aquí esta N quedó acá abajo, es una potencia realmente aquí, N por N. Entonces es una matriz N por N, es muy grande. Es más grande que el rango de la matriz, que es N. Entonces, sus columnas de esta matriz van a ser linealmente dependientes. No es una matriz invertible. Entonces, por eso es que en este caso no se resuelve el sistema de ecuaciones normales sin la alfa, y por eso es que se mete la alfa. Se mete la alfa para que la matriz que se obtiene, que en este caso va a ser esta, ya se pueda invertir. Entonces, por eso es que se le llama a ese parámetro alfa parámetro de regularización. Es necesario hacerlo para poder encontrar solución. Entonces, volvamos al problemita. M menor que N es este nuestro dado derecho. Podemos también resolver el sistema, pues ya lo hicimos, ¿verdad? La solución de norma mínima sucede que es esta. De todas estas vamos a calcular la que tiene norma mínima. Bueno, pues es esta. La matriz esta alfa por I más A transpuesta por A que tenemos aquí en el sistema, en este caso pues es igual a esta matriz, y esta matriz es invertible siempre y cuando alfa sea mayor que 0, aunque sea muy pequeñita. Fíjense que si uno pone alfa igual a 0 aquí, lo que obtiene es esto. Esta matriz es singular, aquí se ve que los dos últimos columnas son iguales, ¿okay? O las dos últimas filas son iguales. Esa matriz no es invertible, por eso es que no hay que resolver A transpuesta por A, X igual a B, igual a transpuesta por B, perdón.
sino al regularizar pues obtenemos una matriz invertible cuya solución aquí se puede encontrar a mano, es esta. Entonces vean, aquí está el alfa. Cuando alfa tiende a 0, pues esto va a tender a esta, ¿verdad? El límite de x alfa es esto. Entonces se obtiene la solución, o sea, valga aquí la observación, en realidad este vector es solución de este sistema. ¿Okay? Pero no podemos calcularla directamente, pues por eso hay que regularizar para poder invertir. Entonces vean que dependiendo del problema, pues uno tiene que inventarse las formas, los métodos para obtener realmente soluciones. El otro método, ya les platiqué el método que generalmente no se enseña en cursos básicos. El que se enseña es el método de multiplicados de Lagrange, que es este. Entonces quieren minimizar esta expresión sobre el conjunto solución. Estas son las restricciones, ¿verdad? Pues metemos un multiplicador de Lagrange, lambda, y pues como b menos ax es 0, este multiplicador pues me va a decir qué tanta fidelidad estamos pidiendo para que la diferencia sea 0, b menos ax, es decir, para forzar la condición de que b menos ax sea 0. Entonces pues lo que se hace es calcular pues, lo que se llaman las derivadas respecto a x, en este caso es el gradiente respecto a x, es igual a esa cantidad, y el gradiente respecto a lambda, que me da pues precisamente la diferencia, b menos ax. Nada más que aquí tengo n ecuaciones porque tengo n incógnitas, x, y aquí tengo m ecuaciones porque tengo m multiplicadores, que es el número de renglones de la matriz. Entonces, para resolver este problema, fíjense, ya tenemos una incógnita adicional que es lambda. Entonces lo que hacemos es eliminar x de la primera ecuación. ¿Cómo eliminamos x de esta ecuación? Pues multiplicamos toda la ecuación por la matriz A, y entonces me va a quedar ax igual menos a por a transpuesta lambda igual a 0. Entonces lo que tengo aquí, ax es igual a b. Entonces aquí, en lugar de ax, voy a poner la b, y acá es a por a transpuesta lambda. Entonces tengo que resolver ese problema. Una vez que encuentre el lambda, el multiplicador, pues de la primera ecuación puedo despejar x y encuentro el valor que ando buscando de x, ¿verdad? Entonces, pero el problema aquí, entonces, cuando uno usa multiplicadores de Lagrange, es saber cómo resolver este problema. Este problema ya no es igual que el de a transpuesta por a. Este es al revés, es a por a transpuesta. Esa matriz es una matriz m por m, es pequeña. Y pues puede que no sea invertible. Otra vez un teorema general. Cuando a por a transpuesta es invertible, o sea, es un problema de matemáticas, ¿verdad? Entonces uno tiene que demostrar que esa matriz ahora nueva va a ser invertible precisamente cuando a también es de rango completo. ¿Okay? O sea, sus columnas los renglones son linealmente independientes, ¿okay? En este caso. Y en ese caso pues uno puede resolver el sistema, ¿verdad? La solución va a ser la inversa de esta matriz por b. Y por lo tanto x es a transpuesta por lambda. A transpuesta por lambda es multiplicar aquí por a transpuesta y me queda esto. Esa es la solución. Esta es la solución de norma mínima. Y este resultado es universal. Cualquier problema subdeterminado que ustedes tengan se puede resolver de esta forma. Claro, siempre y cuando uses métodos exactos, ¿verdad? A esto se le llama, a esta matriz, aquí esta, se le llama la inversa generalizada derecha, ahora, de la matriz A. Y si ustedes multiplican por A por la izquierda, pues les va a quedar que la matriz por esta inversa pues es la identidad, ¿verdad? Y entonces esta x barra se puede expresar por medio de la inversa generalizada derecha de esta forma. Por otro lado, si uno dice, bueno, ¿qué pasa si yo en lugar de multiplicar esta matriz por la izquierda por A, la multiplico por la derecha, como aquí? Bueno, pues va a resultar que esta es una matriz de proyección,
cuando multiplicamos cualquier vector por esta matriz de tamaño adecuado sobre Rn, pues lo que estamos haciendo es proyectar ese vector sobre el conjunto ortogonal a el núcleo de A. Se puede checar, o sea, no voy a hacer aquí las operaciones, pero no es una cosa complicada, no pueden checar que efectivamente así es. Y entonces, bueno, pues todas estas cosas que les he comentado, estas matrices inversas generalizadas, pues van a coincidir con la inversa cuando la matriz A originalmente sea una matriz cuadrada. Entonces, bueno, pues son generalizaciones de la inversa, ¿verdad? En el ejemplito que tenemos, pues vamos a hacer pues lo que nos están diciendo aquí, ¿verdad? Dice, resuelve este problema y luego calcula X. Bueno, pues resolvemos, esta es la matriz A por A transpuesta de esta, me da una matriz invertible, como bien. Entonces calculo lambda, es muy fácil calcularlo, me da 1, 0. Y luego esta es la inversa generalizada. Y luego calculo X como la transpuesta de A por lambda, lambda. Pues me queda es igual a esto. Bueno, comprobar que esto es igual a esta matriz por B. Es 1, 1, 1. Entonces, ¿qué quiere decir este resultado? A veces eso es más ilustrativo, poner un ejemplo simple para entender este concepto. Aquí me está diciendo, si yo tomo cualquier solución, recuerden que X igual a B, tiene una infinidad de soluciones. Si yo tomo cualquiera de ellas y le aplico la matriz de proyección, me devuelve siempre la solución de norma mínima. Eso es lo que me está diciendo eso. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy tomando, debe ser coma, 1,0,2. Esa es una solución del sistema X igual a B. Ustedes multiplican A por este vector 1,0,2, pues les va a dar 3,0. Pero es una de tantas soluciones. Entonces, si uno lo multiplica esa solución 1,0,2 por la matriz de proyección, que es esta, en este caso es opuesta a esta, ¿verdad? Esta es la matriz de proyección, pues me da la de norma mínima. ¿Sí? Entonces uno también puede decir, yo encuentro cualquier solución a X igual a B. Si quiero la de norma mínima, pues nada más la proyecto, ¿verdad? Con la inversa, con la matriz de proyección, perdón. ¿Okay? Pues como ven, todo este tipo de cosas pues tiene interpretaciones muy simples, geométricas. No se necesita mucha matemática, que digamos, o sea, matemática superior, o muy sofisticada más bien. Sí es matemática superior, porque eso no se ve en la prepa, ¿verdad? Pero no es la herramienta así tan sofisticada. Entonces, en resumen, para problemas subdeterminados, un sistema X igual a B, donde tenemos menos ecuaciones incógnitas, pues tiene una infinidad siempre de soluciones. Eso se puede mostrar. Si queremos encontrar la de norma mínima, o aquella solución que es más cercana a un valor dado, pues lo que se puede hacer es regularizar o hacer multiplicadores de Lagrange. Si regularizan, la solución es la solución de este sistema, y si usan multiplicadores de Lagrange, primero se encuentra el multiplicador resolviendo estas ecuaciones y luego se calcula la de norma mínima. Entonces es muy simple el procedimiento. En problemas reales, problemas ya de aplicación a no sé, a las ciencias o ingeniería, etcétera, estos sistemas, ecuaciones, no se resuelven a mano, hay que usar una computadora. Entonces ahí hay que usar métodos especializados, ¿verdad? Que sean estables además, o sea que no permitan que se amplifiquen los errores de redondeo que hay en la computadora, por ejemplo, o posibles errores de mediciones en los datos, cosas de ese tipo. Bueno, esto no, esa es otra cosa. Pues vamos a aplicaciones en particular que nosotros hemos abordado en ciertos problemas. Un problema es el problema de estimar demanda en transporte público. Eso es muy importante. Esto surgió como un proyecto hace algunos años con gente del metro. Ellos pues tienen que hacer planeación, por ejemplo, qué hicieron para abrir la línea 12, o si es necesario extender la red de transporte, en dónde conviene poner nuevas líneas, por dónde deben de ser las rutas, casos de contingencia, por ejemplo,
si se avientan, pues ya ven que está de moda, ¿verdad? Que se avientan allá a las rieles del metro, unos que se quieren matar, pues ¿qué haces cuando sucede ese tipo de cosas para evitar un colapso en el sistema de transporte? Bueno, pues hay que tener modelos que me describan el comportamiento de cómo se mueve la gente en una red, o sea, cómo usan el sistema de transporte. Ustedes mismos deben de tener diferentes opciones para venir a la UAM de su casa, ¿verdad? ¿Qué pasa si les ponen por ahí una manifestación y pues no permiten que pasen? Entonces, bueno, tienen que escoger otra ruta, otra forma, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso es que es importante saber cómo funcionan las redes de transporte. Nosotros estudiamos la red de la Ciudad de México. En realidad se llama Zona Metropolitana del Valle de México. Y pues esta es la información general, hay 16 delegaciones. 60 municipios, incluido uno del Estado de México, que es el de Tizayuca, por acá arriba. Y entonces, bueno, pues es una red bastante grande. Eso indica cómo ha ido aumentando la población a lo largo de los años. Aquí en este pico es entre el 80 y el 90, ya después bajó. ¿Por qué creen que bajó la población del 80 al 90? Por el 85. Que hubo un temblor en donde murió mucha gente, muchos se fueron. Mi hermano trabajaba en la Secretaría de Comercio, se cayó el edificio, murieron muchos de sus compañeros y decidió irse al estado de Guanajuato, por ejemplo. Entonces, mucha gente salió de la Ciudad de México precisamente a raíz del temblor. En esta ocasión no fue así, ¿verdad? El año pasado no fue tan drástico. Pero bueno, la población aquí está estabilizada entre 9 y 10 millones, más o menos. Entonces es una gran cantidad de gente la que se mueve. Se realizan 34.4 millones de viajes en la mañana, en las horas picos, entre 6 y 9 de la mañana. En toda la red, incluido el Estado de México, incluido el municipio del Estado de Hidalgo al norte. Y pues eso se distribuye por diferentes propósitos. Algunos van a trabajar, otros van a la escuela, otros van a hacer deporte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces todo esto es de la mayor importancia para poder anticiparse a escenarios de contingencia, pero para eso pues uno tiene que representar todo esto en una red de tránsito, que no es más que una gráfica con nodos y segmentos, pero es una red muy grande, y generar modelos. Entonces, en un momento dado, nosotros les preguntamos a los del metro, oigan, ¿y cuál es la matriz origen-destino? La matriz origen-destino es un arreglo, aquí se me olvidó ya traducir, que indica las interrelaciones de demanda y lo que nos ofrece la infraestructura para ver cuánta gente va de todos los orígenes a todos los destinos. Eso es importantísimo conocerlo, es una información que si no se tiene, es muy difícil generar modelos para replicar el comportamiento de cómo se mueve la gente en la red. Estimar la matriz origen-destino es muy costoso. Eso se hace cada 10 años, lo hace el INEGI. Por ejemplo, el año pasado, no, este año acaba de salir el censo, ¿verdad? El último que publicó INEGI. Y ahí publica la última matriz origen-destino. Pero esa matriz que ellos dan, pues es una estimación, porque es por medio de encuestas, pues como ustedes saben, tiene errores. Entonces uno se pregunta, ok, a ver, si yo tengo una matriz origen-destino que me da el INEGI, ¿cómo puedo estimar una mejor aproximación de esa matriz que describa mejor la realidad, ¿verdad? Que no tenga tantos errores? Bueno, pues precisamente los métodos que les mostré hace rato resuelven ese problema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una matriz de este tipo entre dos centroides, bueno, más bien dos nodos, y aquí donde aquí se está originando demanda. Por ejemplo, aquí esta matriz me está diciendo que del nodo 1 al nodo 3 van 12 personas, de aquí para acá van 12, y del nodo 2 al nodo 3, de aquí para acá van 3, por lo tanto 12 más 3 es 15, y igual acá. Entonces en estos arcos se ve cómo se distribuye la gente. Aquí salen 19, aquí salen 5, luego pues no les queda otra más que irse a todos por acá, y luego se dividen, ¿sí? Entonces eso me dice cómo se distribuye la gente en la red. Estos indican volúmenes de gente viajando.
en cada una de las líneas. Entonces el problema directo es, dada la demanda, si yo sé cuál es la demanda, puedo decir o puedo estimar cómo se distribuyen en la red, y eso me da los volúmenes, que son estos, los arcos, los volúmenes. Entonces equivale a multiplicar la matriz P por esta matriz. Esta matriz P es una matriz de probabilidades de ruta. Entonces, si uno conoce esa matriz de probabilidades de ruta y tienes la demanda, puedes calcular los volúmenes. Esa matriz generalmente es una matriz subdeterminada, tiene mucho menos ecuaciones, mucho menos renglones que incógnitas, o sea que columnas. En problemas reales, el número de datos va entre 10 y 100, y el número de incógnitas va entre 10 a la 4 y 10 a la 8. Entonces, M es mucho menor que N, es un problema extremadamente subdeterminado. Entonces, para poder calcular precisamente o estimar esa demanda, hay que resolver ese problema. Ya desde el almacenamiento de la matriz de probabilidades ya tiene unos problemas. Entonces, bueno, aquí esta es la red. Nosotros tenemos, en rojo se muestran los arcos donde se hicieron mediciones. Esta es otra, no le hagan caso, esta es una de Canadá. Simplemente la usamos para verificar que todo esté bien, porque es una red ya bien estudiada. Entonces nada más sirve para ver si lo que está haciendo no está bien. Esto es en realidad los datos del metro. Esto es los segmentos donde se hicieron conteos, los segmentos totales, etcétera, ¿no? Líneas de tránsito. Pues todo eso hay que coleccionarlo y ponerlo en una red. Esto es lo que da entre la diferencia entre los volúmenes medidos y los estimados. Esta es la diferencia entre la matriz obsoleta y la matriz real. Perdón, entre la matriz calculada y la matriz real. Entonces, bueno, pues mientras más pegado esté a la línea en medio, mejor es el método. Por lo tanto, pues hemos obtenido buenos resultados. Pues simplemente aquí se divide de 6 a 9 de la mañana cómo se distribuyen los viajes, por ejemplo, ¿no? Diferentes horas. Yo creo que no da tiempo, ¿verdad?, de ver otro tipo de problemas. Ya estamos a 10 minutos, solo que ustedes quieran, pero el punto es que todo esto que les he platicado también se puede hacer para problemas en dimensión infinita. Todo lo que yo les platiqué aquí son sistemas de ecuaciones lineales, problemas con dimensión finita, pero todo esto se puede hacer de manera análoga en problemas de dimensión infinita, en donde pues vamos a tener ciertas analogías, ¿verdad? Un espacio euclidiano pues es Rn, por ejemplo. Pues tendríamos que trabajar con espacios normales, un producto interno. Pues también hay productos internos en espacios de Hilbert, ¿verdad? Transformaciones pues son operadores, matrices, cuadrados compactos, etcétera, ¿no? En lugar de cálculo o el análisis real, pues tenemos que usar cálculo de variaciones o análisis funcional. Derivadas, pues también existe el concepto de derivadas para espacios más generales, ¿verdad? Etcétera. Entonces, bueno, pues aquí por ejemplo está Jessica, ella está trabajando un problema en dimensión infinita, precisamente, ¿verdad? O sea, cómo estimar coeficientes de modelos en modelos de aguas someras, o sea, en movimiento en ríos, por ejemplo, en lagos, pues a partir de mediciones. Ahí los modelos son ecuaciones diferenciales medio complicadas. Entonces, bueno, este tipo de metodología pues sirve precisamente también para abordar esos problemas con las dificultades adicionales. Bueno, pues aquí le paro para que no se les haga tarde para sus clases, y pues les agradezco mucho. Cualquier pregunta, con todo gusto.